Me llamo Alejandro. Y durante 15 años escalé con Tenzin Dorje el Hombre Q, Seguin Dishien. Podía sentirle el pulso al Everest, pero su verdadero secreto era mucho más antiguo, mucho más extraño. Mi guía Sherpa alimentaba a un yeti en cada expedición desde 1972. Este año no apareció, y el silencio que dejó es una advertencia para todos nosotros. No estoy contando esto por fama ni por dinero. Estoy grabando esto porque el peso del secreto de Tenzin es ahora mío. Y es más pesado que cualquier tormenta a 8000 metros. Necesito que alguien entienda lo que perdimos allí arriba, en el techo del mundo. Y necesito que entiendan por qué el silencio, a veces, es el grito más fuerte de todos. Lo que van a escuchar no es una leyenda, es un testamento. Yo no soy ningún místico, soy ingeniero de estructuras. Mi vida son las capacidades de carga, la tensión de los materiales, la integridad de las vigas. Por eso, he escalado las cimas más altas del mundo. El Annapurna, el K2, el Lhotse son el problema definitivo, el más honesto. La física no miente en la gravedad, es implacable. Cuando estás colgado de una pared de hielo, a 2 kilómetros del suelo, solo importan tu cuerda, tu anclaje y las leyes del universo. Tudulo dimas, el ruido de la vida, las mentiras que nos contamos, sei devanes. En la montana, eres pura consecuencia. Cada paso, cada respiración, tiene un coste. Y esa honestidad brutal es lo que yo buscaba, aunque entonces no lo supiera. Estaba huyendo, y elegí el lugar más difícil del mundo para esconderme. Puedo decirles los decibelios exactos del colapso de un Sarak en la cascada de hielo del Khumbu. Suena como un edificio de 30 pisos implosionando en cámara lenta. Conozco el sabor metálico del aire por encima de los 8.0 metros, la llamada zona de la muerte, donde tu cuerpo se come a sí mismo para sobrevivir. Pero lo que más recuerdo, lo que se te graba en los huesos, es la forma en que el silencio en el Qem occidental, el Valle del Silencio, no esta vasho pesaam, es una presión física en los oídos, como si estuvieras bajo el agua. Te obliga a escuchar el latido de tu propia sangre. A la montaña no le mientes, porque la montaña te obliga a escucharte a ti mismo. Y yo llevaba demasiado tiempo sin hacerlo. Escalamos para olvidar, pero la montaña siempre recuerda. Yo huía de una casa silenciosa y estéril, de un divorcio que se sintió más como una amputación. El eco de mis pasos en el suelo de madera, de un apartamento vacío, era más aterrador que cualquier grieta en un glaciar. Huía del tipo de silencio equivocado. Tenzin, mi guía, mi Shirdar, lo supo desde el primer día, sin que yo dijera una sola palabra. Él no leía a las personas, leía sus silencios. Veía las fracturas que no se ven en una radiografía. En la montana, tu equipaje emocional pesa más que el físico, y el mío estaba a punto de provocar una avalancha. Él lo sabía, y esperó. Fue en nuestra tercera rotación de aclimatación hacia el campo. Segundo, a unos 6.5 metros. El plan era sencillo en subir, pasar una noche y bajar para que nuestros cuerpos produjeran más glóbulos rojos, pura biología. Paró Tenzin, en un punto que no estaba marcado en ningún mapa. Tomó un desvío imprevisto. Se salió de la ruta principal, una línea de vida marcada por banderas y cuerdas fijas, y se adentró en un laberinto de rocas y hielo. No habló jamás. Lo hacía cuando algo era importante. Solo me hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Su mirada tranquila, pero firme. Confiar en tu guía es la primera regla. Y yo confiaba en Tenzin más que en la solidez del suelo bajo mis pies. El viento en esa parte de la montaña tenía un silbido agudo y particular ese día. Un sonido que él, en una de nuestras pocas conversaciones íntimas, había llamado hambriento. Era el sonido del vacío pidiendo ser llenado. Tras unos 20 minutos de una travesía que me dejó sin aliento, encontramos una repisa oculta. Casi una cueva poco profunda, protegida del viento e invisible desde la ruta por la que pasan cientos de escaladores cada temporada. Era un punto ciego en la cara más observada del planeta. El aire aquí dentro estaba extrañamente quieto. El silencio era diferente. No pesaba, sino que contenía algo. Una expectativa aquí. El mundo exterior desaparecía por completo. Allí, a la sombra de una roca que parecía un centinela congelado,
Tenzin se quitó la mochila. Con un cuidado reverencial, desenvolvió una pequeña bolsa de cuero gastado que contenía zampa, harina de cebada tostada, el pan de los serpas y unos trozos de carne seca de yak. Una ofrenda la depositó con delicadeza sobre una piedra plana y oscura, pulida por décadas de este mismo gesto. Y entonces empezó a cantar. Era un murmullo suave, una melodía gutural que parecía más antigua que las propias rocas. Su aliento formaba nubes densas en el aire helado, cada una llevando una nota, una plagaría, hacia el interior de la oquedad. Esperamos. Durante una hora que se sintió como una vida entera, los únicos sonidos fueron el latido de mi corazón en mis oídos y el gemido lejano del glaciar Khumbu, moviéndose bajo su propio peso inmenso. El sol empezó a bajar, pintando el pico del Naps de un naranja violento. Yo miraba la ofrenda, intacta, miraba el rostro de Tenzin, inmóvil. Y entonces, por primera vez en 50 años, no pasó nada, absolutamente nada. Solo un silencio, que de repente se había vuelto hueco. Un silencio con peso a vacío. El ritual había fallado. La expectativa en el aire se rompió como un cristal. El rostro de Tenzin, normalmente una máscara de serena resiliencia forjada por el sol y el viento, se descompuso. No fue un gesto dramático. Fue un microcolapso. Sus hombros se hundieron una fracción de centímetro. Una arruga nueva apareció junto a sus ojos. La luz en su mirada, esa calma que había guiado a docenas de expediciones a la cumbre y de vuelta. Se atenuan. Fue la primera vez, en todos mis años con él, que le vi tener miedo de verdad. No el miedo a una avalancha o a una caída, que es un miedo práctico y manejable. Era un miedo profundo, existencial. El miedo a una ausencia. Mi primer instinto, el del ingeniero, fue racionalizar, ofrecerle una explicación científica. El animal, si es que existía, habría migrado en el cambio climático, la presencia de otras expediciones. Mi mente buscaba desesperadamente una variable, una ecuación que resolviera la anomalía. Pero miré su rostro, la cara de un hombre que acababa de perder su fe, y todas las explicaciones se sintieron vacías, arrogantes. En vez de eso, me acerqué lentamente, y solo le puse una mano en el hombro. No dije nada, no había nada que decir. Simplemente elegí compartir el frío, el silencio y el miedo con él en un gesto pequeño, casi insignificante. Ese momento de silencio compartido fue la llave que abrió los siguientes 50 años de secretos. Tenzin asintió lentamente, aceptando no mi consuelo, sino mi presencia, mi respeto por algo que no entendía. Guardamos la ofrenda intacta y emprendimos el camino de vuelta al campamento base, envueltos en un silencio mucho más pesado que antes. Mi silencio fue la prueba que él necesitaba, la prueba de que yo podía cargar con algo más que una mochila. Y a la luz parpadeante de una lámpara de gas, él empezaría a hablar. El Everest, la montaña que yo creía conocer, se haría infinitamente más grande y más misteriosa. Si esta historia ya se siente pesada es por Chloe, y esto es solo el principio. Si quieres entender la advertencia que nos dejó el silencio de la montaña, te pido que dejes un like, que te suscribas al canal y compartas esta confesión. Sobre todo, quédate hasta el final, porque el silencio es solo el comienzo, y lo que Tenzin me contó esa noche, las reglas del pacto, es lo que lo cambia todo. A la luz parpadeante de la tienda comedor, Tenzin por fin me lo contó. El viento afuera era una bestia invisible, arañando la lona de la tienda, pero dentro, el único sonido era el siseo de la estufa y la voz de Tenzin, grave y agrietada como el hielo viejo. El pacto, me dijo, no nació de la curiosidad, sino de la desesperación. Comenzó en 1972, en su primera gran expedición, como un joven porteador. Una tormenta blanca, repentina y brutal, los barrió de la montaña. Separado de su grupo, con la visibilidad reducida a cero y el frío devorando sus extremidades, se arrastró buscando un lugar para morir. No buscaba un milagro, solo un resquicio donde el viento no le robara el último aliento. Fue entonces cuando cayó Littleman en la Okahid. El silencio repentino fue lo que más le impactó. Un silencio que no era vacío, sino protector. La montaña le había ofrecido un respiro, una tumba tranquila. Pero en esa tumba encontró otra cosa.
algo que desafiaba toda lógica y toda esperanza, un regalo de la propia montaña. Allí, en la penumbra de la cueva, sobre una roca plana, yacía un trozo de tar del Himalaya, un tipo de cabra montesa Rishon casado. La sangre aún no se había congelado del todo. Al principio, el pánico se apoderó de él. Pensó en un leopardo de las nieves, pero no había huellas, no había rastro de una matanza. La carne estaba colocada, era una ofrenda. En su estado hipotérmico y delirante, su primer pensamiento no fue que era para él. Ann pensó que había tropezado con el altar de un dios de la montaña. Pero el hambre era un dolor más agudo que el miedo. Y en la quietud de esa cueva, una certeza imposible comenzó a formarse en su mente. Esa ofrenda era una respuesta al aullido silencioso de su propio cuerpo moribundo. La montaña no solo le había dado refugio, le estaba ofreciendo la vida. El simple acto de aceptar, de comer esa carne cruda y helada, fue el primer ladrillo en la construcción de un pacto que duraría 50 años. Fue un acto de fe desesperada en lo imposible. Un momento que lo redefinió para siempre. Ann Tenzing sobrevivió. Cuando la tormenta amainó, encontró el camino de vuelta, siendo el único de su grupo de avanzada en regresar. Antes, Tay Hurst dejó lo único que tenía de valor en un pequeño amuleto de cobre que su madre le había dado, colocado en la misma roca donde encontró la carne. Era un pago, un agradecimiento, el reconocimiento de una deuda. A partir de ese día, el intercambio se convirtió en un ritual sagrado. En cada expedición, sin falta, volvía a esa repisa. Él proporcionaba comida, una ofrenda constante y respetuosa de tsampa y carne seca, y él, Miwa, como lo llamaba su pueblo, le daba avisos. El término, me explicó, no significaba monstruo o abominable, significaba hombre salvaje, el habitante original, el espíritu guardián. Su abuela le había contado historias, no de bestias aterradoras, sino de presencias ancestrales que mantenían el equilibrio. El Migoi no era una criatura para ser cazada o fotografiada, era una fuerza para ser respetada, un vecino silencioso en la comunidad de la montaña. Las reglas del pacto eran tácitas, pero absolutas, forjadas en el respeto y el miedo. La primera, me dijo Tenzing con una seriedad que helaba la sangre, era a nunca te acerques, nunca intentes verle. En los años 70, un escalador occidental, escéptico y arrogante, se burló de su fantasma y juró que traería pruebas. Una noche, intentó subir a la repisa con una cámara. Nunca, Lego. Una pequeña pero precisa avalancha de rocas se desprendió justo encima de él, rompiéndole una pierna. No fue un accidente al azar, insistió Tenzing Few, an aviso. Un portazo en la cara en el Migoi no era violento, era territorial, no atacaba. Defendía una frontera invisible. Su espacio era suyo, y el nuestro era el de la ruta marcada. El pacto existía en la distancia, en ese espacio intermedio de la ofrenda. Y tratar de cruzar esa línea era una insensatez que la montaña misma castigaba con la fría indiferencia de la física. La curiosidad era una forma de agresión. La segunda regla era una extensión de la primera: nunca lo sigas. A veces, después de dejar la ofrenda, Tenzing encontraba huellas en la nieve fresca, enormes y humanoides, pero siempre alejándose, desapareciendo entre rocas imposibles o cornisas vertiginosas. Eran una invitación a la humildad, no a la persecución. Seguir esas huellas, me explicó, sería como intentar seguir el camino del viento. Sería transformar un acto de comunicación en un acto de caza. Y en esa montaña, si algo te enseña la altitud, es que tú nunca eres el cazador. Siempre eres la presa potencial de la gravedad, del frío, de un simple error. El Migoi no era un trofeo. Era, en palabras de Tenzing, el pulso de la montaña. Intentar atraparlo, o siquiera rastrearlo, era como intentar ponerle un estetoscopio a un dios. Una falta de respeto tan profunda que silenciaría la conversación para siempre. El ritual no era una transacción, era una conversación, y exigía saber escuchar. La tercera regla era la que más resonaba en nuestro mundo moderno, obsesionado con la imagen: a nunca traigas una cámara. Tenzing pronunció la palabra cámara como si fuera una maldición. Para él, un objetivo no era un ojo, era un arma que roba, que captura,
que convierte algo sagrado y vivo en un objeto muerto, una prueba para un mundo incrédulo. El pacto se basaba en la confianza, en la fe de que algo estaba allí, aunque no pudieras verlo o demostrarlo. Una cámara introducía la duda, la necesidad de verificación, y eso envenenaba la intención. El ritual no era para ser documentado, era para ser vívido. Era una relación personal entre él y la montaña. Traer una cámara sería como llevar a un notario a una confesión íntima. Rompería la santidad del espacio y convertiría al guardián en un espécimen, un acto de profanación imperdonable que garantizaría un silencio eterno. Y, quizás, algo mucho peor que el silencio. La ausencia de imágenes era una parte fundamental del respeto. Y la última regla, la más importante, era la que me había hecho digno de conocer el secreto. Nunca traigas a nadie que no respete la montaña. Why, el respeto, para Tenzing, no se medía en cumbres conquistadas, ni en récords de velocidad, se medía en silencio, en la forma en que pisabas la nieve, en la manera en que mirabas la cima, no como un objetivo a conquistar, sino como un soberano que te permitía, o no, la entrada. Él había guiado a millonarios e atletas famosos, a gente que veía el Everest como un producto más que consumir. Jamás los habría llevado a la repisa. Habría puesto en peligro no solo el pacto, sino a ellos mismos. Mi silencio en la repisa, mi mano en su hombro, mi aceptación de un misterio sin exigir una explicación. Esa fue mi prueba. Demostré que podía estar presente ante algo sagrado, sin necesidad de entenderlo o poseerlo. Demostré que entendía que hay fuerzas más grandes que nuestra ambición, y esa era la única cualificación que importaba. Tenzing empezó a describirme el lenguaje. No era un idioma de sonidos, sino de objetos. Un código rústico y profundo. Una rama de enebro, un árbol que solo crece miles de metros más abajo. Dejada sobre la piedra de la ofrenda, era el aviso más claro, una tormenta violenta y anómala subía desde el valle. Una advertencia que le había salvado la vida, a él y a sus clientes, en al menos 3 ocasiones, permitiéndole ordenar un descenso horas antes de que el infierno se desatara. El Migoi no predecía el futuro. Leía la montaña a una escala que nosotros, con todos nuestros satélites y meteorólogos, no podíamos igualar. Sentía los cambios en la presión, en el aroma del aire que venía de abajo, y nos lo traducía a un lenguaje que un hombre de la montaña podía entender. No Iramayá era un conocimiento más antiguo, una ciencia que habíamos olvidado. Era la sabiduría de la propia tierra, entregada en un trozo de madera. Otro signo era aún más específico y crucial para la supervivencia en el Everest. Una serie peculiar de arañazos en la nieve o en la roca junto a la ofrenda. No eran marcas de garras al azar. Eran un mapa. Un patrón de líneas rectas y curvas que con los ecos Tenzing había aprendido a interpretar como un diagrama de la cascada de hielo del Khumbu. Indicaban que seracs estaban a punto de colapsar, que puentes de nieve sobre las grietas eran demasiado débiles. Más de una vez, basándose en uno de esos dibujos, Tenzing había cambiado la ruta de las cuerdas fijas, una decisión que desconcertaba a otros equipos, pero que Deas Disputes se revelaba profética cuando una sección entera del glaciar se desplomaba exactamente por la ruta anterior. Él no estaba simplemente guiando, estaba colaborando, estaba traduciendo el pulso del glaciar para mantenernos con vida. El Migoi no solo le protegía a él, protegía a todos los que pasaban con respeto. Fue entonces cuando metió la mano en un bolsillo interior de su chaqueta de plumas y sacó algo envuelto en un paño de seda. Lo desenvolvió con el mismo cuidado con el que había depositado la ofrenda. Era una piedra, una simple piedra de río, de un gris oscuro, pero increíblemente lisa y veteada de líneas de cuarzo blanco que parecían caligrafía. Me contó que el Migoi la había dejado allí en la temporada del 93, un año después de una expedición particularmente brutal en la que Tenzing había perdido a un buen amigo. Durante semanas, subió a dejar ofrendas no por seguridad sino por luto. Y un día, encontró esta piedra. Es una piedra de aviso, me susurró, su voz cargada de asombro incluso después de 30 años. Me explicó que, horas antes de una gran avalancha en la cara del Lhotse o del Nuptse, las moles de hielo que flanquean el campamento base
La piedra se calentaba. No mucho, pero un calor perceptible, anómalo, como si tuviera una brasa en su interior. Anme extendió la mano. Sosténlan. Mi cerebro de ingeniero entró en cortocircuito. Era imposible. Una reacción piezoeléctrica por la presión tectónica. Una conductividad térmica inusual. Mi mente buscaba frenéticamente una explicación racional. Pero cuando mis dedos rozaron la superficie helada de la piedra, todas esas teorías se evaporaron. El frío era intenso. Un frío que mordía. El frío de una piedra que ha vivido a 6.5 metros. Y sin embargo, al cerrar la mano sobre ella, sentí algo más. No ira, calor. Era una densidad en un peso que no era físico. Era el peso de una promesa. El peso de 50 años de confianza. De un diálogo silencioso entre un hombre y una leyenda. Sostener esa piedra era sostener la prueba tangible de que el mundo era infinitamente más extraño y más maravilloso de lo que mis ecuaciones podían describir. En ese instante, dejé de ser un observador. La historia de Tenzin se convirtió en mi carga. Mi papel en la expedición cambió irrevocablemente esa noche. Ya no era solo el cliente, el compañero de escalada. Me había convertido, sin pedirlo, en el acólito, el guardián adjunto de un secreto que desafiaba la propia definición de la realidad. El Everest, que para mí había sido un problema de logística, resistencia y física, se reveló como una catedral viva, con sus rituales, su sumo sacerdote y su deidad esquiva. Mi escepticismo de ingeniero no había desaparecido, pero había sido reubicado. Ahora tenía un nuevo conjunto de datos que no encajaban en ningún modelo, alguna ofrenda sin respuesta. Una piedra que predecía avalanchas y el miedo en los ojos del hombre más valiente que conocía. El ritual ya no era la extraña costumbre de Tenzin. Se había convertido en nuestra responsabilidad compartida. La montaña me había dado un propósito más allá de la cumbre: proteger ese silencio. A partir de esa noche, cada sonido de la montaña adquirió un nuevo significado. El gemido del glaciar no era solo hielo moviéndose, era la montaña respirando. El silbido del viento entre las rocas no era solo aire, era una posible conversación. Me encontré escuchando, de verdad, por primera vez. Escuchando, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Con una atención que rayaba en la paranoia. Cada sombra parecía una silueta, cada roca fuera de lugar, un posible mensaje. El misterio se había instalado en nuestra rutina. Ayudaba a Tenzin a preparar las ofrendas. Sentía el peso de la piedra de aviso en mi bolsillo cada mañana. Y escrutaba el horizonte, no en busca de nubes de tormenta, sino de señales. La pregunta que había provocado el miedo de Tenzin en la repisa ahora era un fuego que me consumía por dentro. ¿Por qué? Después de 50 años de fidelidad, el Miwa se había quedado en silencio. La ausencia se había convertido en una presencia. Mi obsesión con la cumbre, la razón por la que había vuelto a esta montaña una y otra vez, se desvaneció, reemplazada por una necesidad mucho más profunda, la necesidad de entender. El fracaso del ritual no era un simple evento aislado, se sentía como un presagio. Una pieza fundamental del equilibrio del mundo se había roto. Y nosotros éramos los únicos testigos. La pregunta ya no era si llegaríamos a la cima, la pregunta era, ¿qué habíamos hecho para merecer ese silencio? ¿Era por nosotros? ¿Por las otras expediciones, cada vez más ruidosas y numerosas? ¿Habíamos traído, sin saberlo, algún tipo de falta de respeto que había roto el pacto? La carga de esas preguntas era más pesada que la falta de oxígeno. El silencio del Migoy no era un vacío, era un mensaje en sí mismo. Yo sabía, con una certeza absoluta, que tenía que descifrarlo, aunque me costara la cumbre, aunque me costara todo lo demás. La verdadera escalada acababa de comenzar. Los días que siguieron a la confesión de Tenzin se llenaron de un propósito silencioso. Continuamos el ritual con una devoción casi desesperada. Cada 2 días nos desviábamos hacia la repisa oculta, el corazón secreto de la montaña. Yo observaba mientras Tenzin depositaba la ofrenda de Tsampa y carne seca. Y su canto era ahora más bajo, más frágil, una pregunta dirigida al silencio. Ya no esperaba una respuesta inmediata, sino que repasaba las antiguas. Durante nuestras lentas ascensiones, Hambrientus de Oxígeno empezó a compartir más historias. Me habló del 88,
de cómo el equipo se detuvo en seco al oír una única tos gutural, profunda, que retumbó desde las alturas. Se congelaron, confundidos, momentos después. Una placa de hielo del tamaño de un camión se desprendió de la cara del Lhotse, pulverizándose exactamente donde sus pies habrían estado. No fue un aviso, me dijo Tenzin, con la mirada perdida en la cima. Fue una orden. El Migoi no sugiere, a veces simplemente manda, y yo empecé a entender que el vínculo no era de amistad, sino de una coexistencia jerárquica y respetuosa. En otra ocasión, me contó la historia de la pluma de águila. Fue en 2001. Una temporada conocida por su clima inusualmente estable. Después de dejar la ofrenda, encontró sobre la piedra no una rama ni una marca, sino una sola pluma de águila del Himalaya, perfecta e impoluta. Tenzin la interpretó no como un aviso de peligro, sino como una bendición, una señal de permiso. Esa expedición, me aseguró, tuvo un número récord de ascensiones exitosas a la cumbre, sin una sola baja, ni un solo caso grave de mal de altura. La montaña les había abierto sus puertas. Me mostró la pluma, que guardaba junto a la piedra de aviso. Era oscura y tenía un brillo metálico. Sostenerla era como sostener una promesa cumplida. Estas historias no eran cuentos de fogata, eran su manual de instrucciones, el legado que me estaba transfiriendo. Estaba aprendiendo a leer un lenguaje escrito en plumas, piedras y silencios. Un conocimiento que no aparecía en ningún libro de montañismo, pero que era mucho más vital para la supervivencia. La montaña, sin embargo, tiene su propio tiempo, y ese tiempo estaba a punto de ser profanado. Nuestro pequeño mundo de rituales y silencios fue destrozado por la llegada de una nueva expedición. No eran escaladores tradicionales, eran un equipo patrocinado, ruidoso y llamativo, que se autodenominaba Cripto Búsqueda Everest. Su campamento base parecía un festival de música mal organizado, con altavoces que vomitaban música electrónica a horas intempestivas, y luces de colores que contaminaban la noche estrellada. Estaban liderados por un biólogo estadounidense con más hambre de fama que de conocimiento. Un hombre llamado Deera Ariston, cuya sonrisa era tan falsa como los parches de sus patrocinadores. No venían a escalar, venían a cazar una sombra, a ponerle un nombre y un precio. Eran, en toda la extensión de la palabra, el tipo de ruido equivocado. El tipo de ruido que rompe pactos. El rostro de Tenzin, al verlos montar sus antenas parabólicas y sus drones térmicos, se convirtió en una máscara de granito. Era el mismo gesto que había visto en la repisa, pero multiplicado por 10. El miedo se había transformado en una profunda y amarga tristeza. Ariston y su equipo representaban todo lo que Tenzin despreciaban, a la arrogancia de creer que todo en el mundo está ahí para ser descubierto, catalogado y monetizado. No respetaban la montaña. La veían como un escenario para su reality show personal. El zumbido constante de su generador eléctrico era una profanación, una agresión sónica contra el silencio que Tenzin había pasado toda una vida cultivando. Vi cómo mi guía se encogía, cómo su energía vital, esa que parecía emanar de la propia montaña, se atenuaba día a día. Mi papel cambió instantáneamente. Ya no era solo un aprendiz. Tenía que convertirme en un guardián. Los primeros días fueron una tortura de vigilancia. Los veía desplegar sus micrófonos parabólicos, apuntándolos hacia las laderas como armas, escaneando en busca de biofirmas anómalas, como les oí decir. Una tarde, mientras Tenzin y yo hablábamos en voz baja fuera de nuestra tienda, vi a uno de sus técnicos ajustando un micrófono en nuestra dirección. El pánico me heló la sangre. ¿Podrían oírnos? ¿Podrían grabar a Tenzin mencionando al Migoi? Puse una mano en el brazo de Tenzin y señalé con la barbilla. Un gesto mínimo. Él entendió al instante. A partir de entonces, nuestras conversaciones más importantes ocurrieron en el interior de la tienda, con el siseo de la estufa como única cobertura. Nos estaban cercando, convirtiendo nuestro propio campamento en una prisión. La paranoia era un nuevo miembro en nuestro equipo, y su peso era abrumador. La verdadera amenaza, sin embargo, venía del cielo. Los drones, pequeños insectos metálicos y zumbadores que Thorn llamaba sus ojos en el cielo. Cada mañana, los lanzaban a peinar las laderas. Para ellos, era tecnología de punta. Para Tenzin,
Era la profanación definitiva, una violación directa de la tercera regla del pacto a nunca traigas una cámara. El ojo mecánico de un dron era peor que una cámara normal. Era un ojo sin alma, un espía incansable que podía llegar a donde ningún humano se atrevía. El zumbido agudo y persistente se convirtió en la banda sonora de nuestra ansiedad. Tenzin seguía su vuelo con la mirada, y cada vez que uno pasaba cerca de la dirección de la repisa, sus nudillos se ponían blancos alrededor de su taza de no dicia nata, pero yo podía sentir su angustia, una vibración que parecía recorrer el suelo bajo mis pies. El mundo moderno estaba sitiando nuestro santuario. Una noche, mientras el viento aullaba como un animal herido, Tenzin me confesó su mayor temor. El ruido no solo lo asusta, Alejandro, me susurró. Su voz apenas audible sobre la tormenta lo está hiriendo. El Mi'kmaq San Antigua no está hecho para este tipo de estridencia. Es como gritar en el oído de un anciano. Es como poner música alta en una ceremonia sagrada. Lo estamos enfermando. Esa confesión lo cambió todo para mí. Ya no se trataba de proteger un secreto o una leyenda. Se trataba de proteger a un ser vivo, a una entidad sensible que estaba sufriendo por nuestra culpa, por la invasión de nuestra ruidosa y descuidada especie. La ausencia del Mi'kmaq ya no era un misterio, era un síntoma. El paciente era la montaña, y el virus éramos nosotros. Mi determinación se endureció como el hielo. Haría lo que fuera necesario para detenerlos. El casi desastre ocurrió una tarde clara y ventosa. Estábamos en nuestra tienda, revisando el equipo, cuando oímos el zumbido familiar. Pero esta vez era diferente. No era un barrido aleatorio. El sonido se hacía más fuerte, más directo, moviéndose con una intención clara a lo largo de la ladera, siguiendo la ruta que solo nosotros dos conocíamos. Alguien del equipo de Thorne, probablemente analizando imágenes satelitales, debió de haber notado la extraña formación rocosa, el punto ciego. Estaban enviando un dron a investigar la repisa, directamente hacia el corazón. El sonido se acercaba. Un mosquito de titanio y circuitos a punto de picar el alma de la montaña. Era una violación que no podíamos permitir. El momento que tanto habíamos temido había llegado. Maya Tenzin, el hombre que había sobrevivido a todo, el hombre que leía avalanchas en una piedra, estaba completamente paralizado. Se sentó en su esterilla, con los ojos cerrados, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. No era parálisis por miedo, me di cuenta. Era la parálisis de la desesperación absoluta. Para él, esto era el fin. La profanación era inevitable. Había aceptado la derrota. Ver a mi héroe, mi maestro, tan completamente roto, me partió el alma, y a la vez, encendió en mí una furia fría y clara. Si él no podía actuar, yo lo haría. El pacto, ahora, era mío. La responsabilidad de proteger ese silencio recaía sobre mis hombros. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Mi mente, de ingeniero, la que buscaba soluciones lógicas a problemas físicos, se activó. No podía derribar el dron. Estaba demasiado alto y lejos. No podía correr hacia ellos y detenerlos. Tardaría demasiado. La única arma que tenía a mi disposición era mi conocimiento de la montaña y el sistema que todos compartíamos, la radio. La comunicación era la clave. Necesitaba crear una distracción, una emergencia tan real y tan urgente, que desviara todos sus recursos, incluido su maldito dron. Tenía que ser una mentira creíble, una que apelara a la regla más fundamental de todas en el Everest, la obligación de ayudar en un rescate. Una caída en una grieta. Era perfecto, peligroso, plausible, y requería una respuesta inmediata. Era un riesgo enorme, pero era el único movimiento que me quedaba en el tablero. Con manos temblorosas, pero una voz que intenté que sonara firme y llena de pánico controlado. Agar la radio. Presioné el botón de transmisión, y el silencio de la tienda se rompió con el chasquido. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Alejandro Torres, del equipo de Tenzin Dorjan. Tengo contacto visual con un escalador caído en una grieta en el sector 4, cara oeste. Repito, escalador en grieta. Necesito asistencia inmediata. Inventé las coordenadas, basándome en una zona notoriamente peligrosa, pero lejos, muy lejos, de nuestra repisa. Describí una chaqueta de un color vivo, un detalle para darle veracidad. El silencio en la radio
fue ensordecedor. Luego, la voz del coordinador del campamento base respondió: Tensa han recibido, Alejandro. Mantén contacto visual, enviando equipo de respuesta inmediata. El equipo de respuesta más cercano y con mejor equipo de búsqueda era, por supuesto, el del Derran Thorn. Oí el cambio en el zumbido del dron. Se alejaba rápidamente en el silencio que quedó después de que el zumbido del dron se desvaneciera. No fue de paz. Fue el silencio culpable de una mentira. Tenzin abrió los ojos lentamente. Me miró, y en su mirada no había juicio, solo un profundo y agotado entendimiento. Se levantó, se acercó y puso una mano en mi hombro, exactamente como yo lo había hecho con él en la repisa semanas antes. Fue un círculo que se cerraba. No dijo gracias, no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que yo acababa de hacer. Había protegido el secreto, sí, pero lo había hecho introduciendo una nueva clase de ruido en el ecosistema de la montaña La Folstad. Para salva, algo puro me había manchado. Habíamos ganado la batalla, pero sentí, en lo más profundo de mi ser, que estábamos empezando a perder la guerra. El precio de mi mentira no tardó en llegar. 2 horas después, tras una búsqueda frenética y peligrosa en el sector equivocado, el equipo de Thorn informó por radio que no había ninguna señal de un escalador caído. La llamada fue declarada una falsa alarma. Mi nombre, Alejandro Torres, quedó asociado a ella. Por la noche, el coordinador de la expedición vino a nuestra tienda. Su rostro era una mezcla de ira y decepción. ¿Qué ha pasado, Alejandro? Has movilizado a 10 personas, has puesto en riesgo a un equipo en una zona inestable. La gente no juega con las llamadas de Mayday aquí arriba. No tenía una explicación plausible. Tartamudeé algo sobre el sol. Un reflejo. Un error de juicio. A nadie me creyó. A partir de ese día, me convertí en un paria. Los otros escaladores me miraban con desconfianza, con desprecio. Mi reputation, construida a lo largo de 15 años de escalada seria, se hizo añicos en una tarde. Ese día aprendimos que proteger a un fantasma del mundo moderno requiere tomar decisiones muy reales y muy feas. Mi acto me había costado mi credibilidad, mi honor en la comunidad montañera, y probablemente mi permiso para escalar en Napal en el futuro. Pero mientras yacía en mi saco de dormir esa noche, escuchando el viento, sentí el peso de la piedra de aviso de Tenzin en mi bolsillo, y supe que había hecho lo correcto. Había elegido mi bando. Mi lealtad ya no estaba con las reglas de los hombres, sino con el pacto silencioso de la montaña. Pero la tensión era ahora insoportable. Habíamos ahuyentado a los lobos por un día, pero ahora sabían que había algo que proteger en este rincón de la montaña. Mi mentira no había cerrado la investigación, la había enfocado. Las preguntas que me atormentaban en sueños se volvieron más oscuras. ¿Qué aspecto tenía el Miwa? ¿Por qué se preocupaba lo suficiente como para advertirnos? Y ahora, una nueva y terrible pregunta se añadía a la lista. ¿Qué haríamos cuando volvieran no con drones, sino con sospechas y autoridad? La ausencia del Migoi continuó. Tras cada ofrenda que dejábamos en la repisa permanecía intacta. Un pequeño monumento a un diálogo roto. El silencio se volvió una enfermedad. Tenzin se fue volviendo frágil, translúcido. La piel de su rostro, antes curtida como cuero viejo, parecía ahora papel de arroz. Su tranquila confianza, esa que era un ancla para todos a su alrededor, se había evaporado, reemplazada por una tristeza profunda y agotada. Dejó de hablar del futuro, di la cumber. Del camino de vuelta, solo hablaba del pasado. El peso del ritual fallido, combinado con mi mentira y la constante agresión sónica de la otra expedición, había creado una atmósfera tóxica. Nos estábamos asfixiando, no por la falta de oxígeno, sino por la falta de esperanza. La montaña nos había dado la espalda, y sentíamos ese frío en lo más profundo de nuestros huesos. Verlo así, encogiéndose día a día, era como ver al propio Everest desmoronarse frente a mí. Mi mentira me había convertido en un fantasma en el campamento base. Los otros escaladores me evitaban, sus miradas una mezcla de desprecio y sospecha. Comía solo. Revisaba mi equipo en silencio. El aislamiento era total, pero no se comparaba con la soledad que veía en los ojos de Tenzin. Él estaba aislado en una escala temporal, desconectado de un pacto de 50 años. Una noche, lo encontré afuera de la tienda, simplemente mirando la cara de Lotse.
Inmóvil bajo la luz de la luna, no llevaba guantes. Sus manos estaban amoratadas por el frío. Cuando le toqué el brazo, no reaccionó al principio. Era como si su espíritu ya se hubiera ido, dejando solo el cuerpo atrás. Me di cuenta de que su deterioro no era solo emocional. La altitud, que él siempre había dominado, ahora lo estaba consumiendo. Su cuerpo estaba renunciando al mismo tiempo que su fe. La ausencia del Migoy no solo le había roto el corazón, lo estaba matando lentamente. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo para mí, no fue una tormenta ni una avalancha. Fue un día de descanso, en lo alto de la montaña, en el campo tercero, a más de 7.0 metros. El aire era tan fino que cada movimiento era un esfuerzo hercúleo. Estábamos sentados dentro de la tienda, el viento golpeando la lona, esperando que el tiempo mejorara para el asalto final a la cumbre. Un objetivo que ya se sentía absurdo, irrelevante. Tenzin, ligeramente hipóxico y desorientado por el agotamiento, me miraba con los ojos nublados. Su mirada no me enfocaba a mí, sino a un fantasma que solo él podía ver. El silencio en la tienda era denso, lleno del sonido de nuestras respiraciones forzadas. Afuera, el mundo era un infierno de hielo y viento. Adentro, estábamos en un purgatorio emocional, suspendidos entre la vida y la muerte, entre la fe y el olvido. Y en ese purgatorio, Tenzin finalmente se rompió.